Esto es Análisis Viva Sostenible. Hola a todos, soy José Luis Córdoba, director de Sostenibilidad en Viva. Me da mucho gusto darles la bienvenida a este nuevo episodio de la quinta temporada de Análisis Viva Sostenible, el punto de encuentro entre inversión y transformación, donde hablamos de cómo la sostenibilidad está redefiniendo el mercado de valores y generando nuevas oportunidades. El Banco de Desarrollo de América del Norte, NatBank, por sus siglas en inglés, es una institución financiera bilateral creada y respaldada por los gobiernos de México y Estados Unidos, con el propósito de fomentar el desarrollo sustentable en la región fronteriza entre ambos países. Su principal objetivo es otorgar financiamiento y asistencia técnica para la implementación de proyectos de infraestructura ambiental que contribuyan a la preservación, protección y mejora del medio ambiente, elevando así la calidad de vida de las comunidades fronterizas. Con una visión centrada en ser un referente en la cooperación binacional, el NatBank impulsa soluciones innovadoras y de alto impacto tanto financieras como técnicas, que cumplen con los más altos estándares internacionales. A través de su labor, se posiciona como un catalizador clave de inversiones que promueven un futuro más limpio, seguro y sustentable para la región. Hoy para nosotros es un gran honor contar con la presencia de Carlos Carranza. Él es director de financiamiento de infraestructura ambiental, con más de 20 años de experiencia en financiamiento estructurado y Project Finance. Ha liderado importantes proyectos de energía renovable en México y Estados Unidos. Él tiene amplia experiencia en estructuración financiera para gobiernos locales y emisiones de bonos municipales. Fue clave en la creación del primer CECADE en forma de deuda senior para infraestructura en México en el 2018 y lideró el primer financiamiento sostenible subnacional en México en Baja California en 2023. Entre sus logros destacan proyectos pioneros en exportación de energía eólica como comprador privado y monetización de activos hídricos. Es contador público por la Universidad Iberoamericana y tiene una maestría en administración por St. Mary's University. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias, José Luis, y gracias al equipo de Viva por invitarme a participar en este podcast. Un placer, Carlos. ¿Por qué no empezamos? Cuéntame, Carlos, ¿por qué es preferible que los gobiernos estatales se enfoquen en el financiamiento sostenible? Mira, yo creo que ya debería ser una práctica normal de los estados y de los municipios, el apegarse a este tipo de financiamientos. Y muchas veces no saben ellos mismos que toda la infraestructura que están haciendo cumple con este tipo de principios. Lo que pasa es que no están capacitados para poder identificar y ligarlos con estos, con los principios de sostenibilidad que están en los marcos sostenibles, ¿no? Claro, qué interesante, Carlos. Oye, cuéntame, ¿cuál ha sido la evolución de los estados fronterizos en su percepción sobre la sostenibilidad y el financiamiento? ¿Cómo lo ven? Yo creo que ha cambiado mucho la perspectiva de los estados desde que se hizo la taxonomía en México y se emitió, la Secretaría de Hacienda emitió la estrategia de movilización de financiamiento sostenible. Ha cambiado esa mentalidad y ya están enfocando un poco más a poder hacer inversiones sostenibles. Pero creo que sí necesitan una ayuda y necesitan saber cómo poder hacer estas iniciativas y cómo poder ligarlas a unas métricas para poder tener estos resultados. Entonces, esta parte es un proceso y es un proceso que tiene que tener capacitación y tiene que tener un poco de análisis, tanto de los entes que van a ayudarlos a generar estos marcos de sostenibilidad, como también de las entidades federativas de los estados, para tener un equipo especializado en tener esta preparación para poder ligar estas inversiones o los financiamientos que tienen los estados hacia estos resultados que se pretenden tener con estos marcos, ¿no? Claro, Carlos, sin duda la medición es un reto importante para quien quiera medir avances en materia de sostenibilidad. Cuéntame, Carlos, ¿qué capacidades deben tener los gobiernos para financiarse de manera sostenible y qué factores diferencian a aquellos que lo logran de aquellos que no? Mira, yo creo que uno de los puntos más importantes, y lo mencionaba antes, es que muchas veces los estados no saben que ya muchas de las inversiones que están haciendo son sostenibles. Lo que pasa es que ellos cuando no tienen la preparación, no tienen el conocimiento de
cómo ligar los proyectos de inversión que tienen, ligarlos a ciertos resultados que pudieran tener ciertos objetivos sostenibles. Y nosotros en Advent, por ejemplo, lo que estamos haciendo es en los estados de la frontera, tratando de generar esa necesidad y apoyándolos para que puedan tener sus marcos de sostenibilidad y que puedan entender que no solo los financiamientos, sino también las inversiones y dentro del presupuesto de ingresos, la inversión pública que ellos hacen, lo puedan ligar a estos objetivos, que es uno de los puntos de las estrategias de movilización de financiamiento sostenible que emitió Hacienda, es precisamente eso. El tratar de ligar estas inversiones hacia unos resultados que puedan tener algún beneficio para cumplir con la Agenda 2030 o los acuerdos de París, ¿no? Creo que esto es muy importante y ahorita ya muchos estados lo están haciendo. Ahora, ¿qué es lo que diferencia a un estado de lograrlo y qué otro no? Muchas veces es la voluntad política. Aunque no lo crean, creo que ese es uno de los retos más importantes y no solo la voluntad política para poder implementar estas iniciativas o para poder implementar estos marcos, sino también de que las inversiones que hagan y obtener financiamientos para poder hacer este tipo de planteamientos sostenibles, ¿no? Totalmente, Carlos. Tiene que haber una coordinación entre todos los stakeholders, ¿no? Gobierno, empresas y la población en general. Cuéntame, Carlos. Y sabes que, perdón, y creo que lo acabas de decir tú, tiene que haber una coordinación. Y la idea, cuando sacaron esta movilización, la estrategia de movilización, la Secretaría de Hacienda y la taxonomía, lo que yo creo que uno de los objetivos también es que esto se pudiera replicar en los estados. Y lo que estamos haciendo también nosotros es tratando de alinear cada uno de los marcos con los que estamos trabajando ahorita en los estados, que ya tenemos en Baja California, estamos trabajando en Tamaulipas y ahorita estamos en Sonora también apoyándolos. Esos marcos tratándolos de alinear con la taxonomía federal. ¿Para qué? Para que estos objetivos al final puedan cumplir con esa taxonomía, que creo que esa es la parte más importante. Y ahí es donde hay esta coordinación que tú mencionas, ¿no? Muchas gracias, Carlos. Oye, cuéntame, en tu experiencia en materia de desarrollo sostenible, ¿cuáles consideras que son las necesidades de la región fronteriza de México y qué estrategias se pueden usar para implementar y solucionar estos retos? Uno de los problemas más fuertes que nos enfrentamos en la región fronteriza es el estrés hídrico. Y aparte de todo también la falta de energía eléctrica. Yo creo que esos son dos de los principales elementos en donde nos tenemos que enfocar en la frontera. Uno, ¿por qué? Porque también compartimos cuencas con Estados Unidos y esas cuencas son las cuencas hídricas, se tienen que mejorar y se tienen que cuidar. Y la otra se ha hablado mucho de lo que es el nearshoring. Este nearshoring se tiene que ver con una concepción sostenible. Pero para poder tener un nearshoring y poder crecer en la frontera y seguir aumentando la productividad y el valor económico de las comunidades de la frontera, yo creo que se tiene que tener 4 elementos. Uno es tener abastecimiento de agua, tener abastecimiento de energía, tener fuentes de comunicaciones y vivienda. Estos 4 elementos son los que van a ser y los que nos tenemos que enfocar en la frontera para poder tener un desarrollo sostenible y poder tener más actividad económica con lo que estamos platicando en nearshoring y también poder cuidar, como lo mencionaba, lo que es el problema del recurso hídrico en la frontera. Ahí digo nada más como dato, en la frontera es la zona, tanto en México como en Estados Unidos, la frontera de México y Estados Unidos, es la zona con más estrés hídrico en el país. Y realmente ya lo hemos visto con problemas de abastecimiento de agua en Monterrey, lo hemos visto con problemas de abastecimiento de agua en Baja California. Entonces realmente tenemos que volver y transformar la forma como estamos haciendo los negocios y las inversiones hacia una visión sostenible. ¿Para qué? Para que podamos tener este impacto económico, pero cuidarlo y que dure tiempo, ¿no? Claro, totalmente, Carlos, y que sea sostenible, como bien dices. Me queda claro que la frontera tiene retos importantes de estrés hídrico, ¿no? Mexicali es un ejemplo, Hermosillo,
Una de las cuencas que creo que comentas que comparte Estados Unidos con México, supongo debe ser una que pasa muy cerca de San Luis Río Colorado, ¿no? El antiguo cauce del río Colorado, supongo. Bueno, de hecho, uno de los problemas más fuertes en Baja California es el abastecimiento de agua, que Baja California en Tijuana, casi entre el 95 y 98% del agua de Tijuana viene de una sola fuente de abastecimiento, que es el río Colorado. No tanto San Luis Río Colorado, sino más bien este impacto se tiene más en Tijuana y por consecuencia también en playas de Rosarito y en Ensenada y San Quintín, ahorita que ya son municipios, esas comunidades. En esa parte de Baja California, por la falta de abastecimiento de agua y la reducción de asignación de derechos por parte del río Colorado, eso es una parte muy importante y precisamente esta ha dado pie a que se estén pensando en inversiones innovadoras y que puedan tener una diversificación en el servicio de agua, ¿no? Ya están pensando y creo que está en el Plan Nacional de Desarrollo para Baja California tener una planta de desaladora en la región de Rosarito. En San Quintín se está trabajando en una planta desaladora. La región de Ensenada también ya se tiene una planta desaladora. Entonces creo que hay que buscar la forma en cómo diversificar estas fuentes y no depender de una sola fuente, que parte de todo viene de Estados Unidos. Y ya se ha tenido, por ejemplo, hace 2 años, se tuvo un terremoto en esa zona y se cortó el abastecimiento por una semana. Y esto tuvo un impacto en la comunidad. Entonces, si dependes de una sola fuente, tienes que buscar la forma de cómo diversificarla. También se está pensando en proyectos de reuso potable indirecto. Se está en proyectos de reuso para industria. Entonces, sí tenemos que transformar esta visión para poder cubrir estas necesidades en una región que sigue creciendo, ¿no? Claro, Carlos, totalmente. La resiliencia, como bien mencionas, es importantísimo, ¿no? Tiene que haber siempre abastecimiento de estos servicios, energía, agua, independientemente si hay un terremoto o cualquier otro evento fuera de nuestro control. Y gracias por compartirnos un poquito los proyectos que están sucediendo en el norte, pero ¿ves algún proyecto en particular que sea un referente de éxito en términos de sostenibilidad y financiamiento a través del mercado? Sí, de hecho hablando de Baja California también, con ellos hicimos el primer financiamiento sostenible a nivel estado en México. No como emisión, sino como financiamiento, como crédito. Lo hicimos con el gobierno de Baja California y tiene una estructura en la cual estamos cuidando, creo que 3 aspectos que son muy importantes y relevantes para cualquier financiamiento que estamos promoviendo nosotros. Uno es la gobernanza, otro es la transparencia y el tercero es el reporteo. O sea, estos 3 elementos los incluimos dentro de este financiamiento sostenible, que al principio lo tratamos de hacer como una emisión de bono, pero al final no se pudo concretar como bono y se tuvo que hacer como crédito. Pero en este financiamiento lo que estamos haciendo es, se da el financiamiento al gobierno del estado, el gobierno del estado presenta, más bien, los organismos operadores presentan inversiones a un comité formado por varias secretarías del Estado, la Secretaría de Obras Públicas, la Secretaría del Agua y la Secretaría de Finanzas, que son la cabeza de los comités. Y nosotros también participamos en ese comité. ¿Para qué? Para verificar que realmente las inversiones, cumplen con los principios del marco de sostenibilidad. 2, que cumplan con la regulación, con todos los permisos y con todas las licencias que se tienen que tener. Y aparte que cumplan con el objetivo de los planes estratégicos del gobierno del estado. Entonces, este comité es una parte de gobernanza que no se ha tenido en otras estructuras similares. Y aparte de todo, tenemos otro nivel de gobernanza, que es un supervisor. Este supervisor es el primer revisor y verificador de estas inversiones. Una vez que este supervisor las verifica, se las presenta al comité para que el comité las apruebe o lo rechace. Pero si este supervisor encuentra que alguna de las inversiones no cumple con algunos de los objetivos, la rechaza y no puede presentarse al comité. Y una vez que se aprueba en el comité, ya aprobado en este comité, se puede fondear las inversiones.
Y posteriormente lo que hace el mismo comité y el mismo supervisor es que se establecieron ciertos metas y objetivos en cada uno de los organismos operadores. Por ejemplo, la eficiencia comercial, la eficiencia física, la cobranza y otros más, ¿no? Pero estos indicadores cada año se van evaluando y si este organismo operador cumple con esos objetivos, el dinero que tiene que pagar el organismo operador de este financiamiento, el gobierno del estado se lo regresa para que lo vuelvan a invertir en inversión en infraestructura de agua. Entonces se hace un círculo de virtuoso de inversiones y genera que los organismos operadores sean más eficientes. Entonces ahí tenemos la parte del ejemplo que les decía, la parte de gobernanza y la parte de incentivos. Y luego la parte de transparencia, el gobierno del estado tiene que estar reportando cada 6 meses al Congreso y también a nosotros en qué usaron los recursos, cuánto es lo que han usado, cuánto es lo que falta, se tiene que enseñar los avances de obras, el avance físico financiero. Entonces, todo este seguimiento también da transparencia para que la gente vea que sí se está invirtiendo y se están usando los recursos de forma adecuada. Y aparte todo, de una forma planeada, ¿no? Y ya después, el reporteo. Que esto yo que es una de las partes claves que todavía no se ha logrado en México, que hay muchos actores ya que están haciendo este tipo de financiamientos, pero no se ha logrado que se tenga una concentración de resultados, que eso es lo que queremos buscar nosotros en un futuro, que se haga una concentración de estos resultados. ¿Para qué? Para que se pueda decir que Baja California, que Tamaulipas, que Sonora, cómo están contribuyendo a los resultados que México se comprometió en la Agenda 2030 y en el Acuerdo de País. Entonces, al momento de hacer esta base o unión de resultados, se va a poder medir cómo estamos dando el resultado como México, ¿no? Y esa base, en un futuro lo estamos proponiendo para que se pueda hacer, ¿no? También. Y como decía, ahorita estamos trabajando, ese es un ejemplo de caso de éxito, que es una forma muy innovadora de poder hacer este tipo de financiamientos y estamos tratando de replicarlo con Tamaulipas. En Tamaulipas sí lo vamos a hacer como un tipo de financiamiento en la bolsa bursátil. Y también estamos viendo también un crédito sostenible con el estado de Sonora y otros estados también estamos viendo esto, ¿no? Qué interesante, Carlos. Sin duda, la parte de la gobernanza es clave, ¿no? Particularmente yo siempre digo y repito que la sostenibilidad y este tipo de proyectos requieren de una gobernanza sólida y con la gobernanza después viene la transparencia, ¿no? Entonces, totalmente de acuerdo con lo que me comentas, Carlos, y gracias por eso. Complementando la respuesta que nos acabas de dar, ¿qué papel juegan organismos como NatBank y Viva para fomentar estos proyectos? ¿Qué estrategias podemos hacer tanto NatBank y Viva para hacer más? Mira, yo creo que ese es lo que comentas es clave y hay que ver cómo podemos hacer una promoción de este tipo de instrumentos y cómo hacer cosas innovadoras para poder cubrir las necesidades de cada uno de los estados. Digo, no todos los estados tienen las mismas necesidades. Tenemos que buscar y ver y enfocarnos en lo que cada estado necesita. Y una vez que se identifican estas necesidades, que es parte del mismo proceso de marco de sostenibilidad, de la evaluación de proyectos y todo, ¿no? Entonces podemos empezar a ver cómo o qué proyectos son los prioritarios para cada uno de los estados, tratar de ver cuál es la forma como los podemos financiar o darles un financiamiento adecuado y después hacer esta promoción con los mercados, tratar de convencer también a los demás bancos, a las Afores, que puedan entrar a este mercado, que la verdad hay muy pocas emisiones de los estados en los últimos años. Creo que la última se hizo del Estado de México en el 2022, si no mal recuerdo, en el 2023. Y antes de eso el DF, pero y antes de eso tampoco había muchas, ¿no? Entonces creo que tenemos que fomentar porque se tiene más acceso a otro tipo de inversiones, se tiene más acceso a otro tipo de inversionistas, se pueden tener plazos diferentes, se puede tener otro tipo de estructuras que pueden ser más innovadoras. Entonces creo que la idea aquí es ver las necesidades, como comentaba, y tratar de buscar cuáles son los productos que se pueden apegar a cada uno de los estados.
tratando de buscar sus necesidades, ¿no? Carlos, muchas gracias por habernos acompañado en nuestro análisis Vida Sostenible. Muchas gracias, José Luis, y les agradezco al equipo de Vida otra vez por esta invitación, y en Adbank estamos comprometidos con tratar de hacer estructuras innovadoras para poder incentivar este mercado en junto de socios tan importantes como lo son Viva, ¿no? Gracias, Carlos. Él es Carlos Carranza, director de financiamiento de infraestructura ambiental, y a todos ustedes muchas gracias por habernos acompañado en este nuevo episodio. Los invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales y si el episodio fue de su agrado, a dejar una reseña, un like en cualquiera de las plataformas desde las que nos escuchen o nos ven. Si están viendo este podcast a través de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal para recibir notificaciones de las próximas publicaciones. La producción de este podcast estuvo a cargo de Rogelio Unzueta. Agradecemos a nuestros ingenieros de audio y video, Héctor García y Omar Vieira. Soy José Luis Córdoba. Nos vemos en el siguiente capítulo de Análisis Viva Sostenible. La Bolsa Institucional de Valores presentó Análisis Viva Sostenible. Suscríbete a nuestro podcast y síguenos en todas nuestras redes sociales.